Xqaqij, nuoyo bechi, utstanayguach. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad pues vamos a trabajar con un nuevo tema y nuestro tema a tratar va a ser sobre los números ordinales y en Cachiquel se dice cholajilabal, ¿sí? Recordemos de que todo número en Cachiquel tiene base vigesimal, ¿sí? Así que los números ordinales también tienen una base vigesimal. Eso quiere decir de que tienen base 20, que cambia de 20 en 20, ¿sí? En esta oportunidad pues vamos a trabajar de primero hasta centésimo nada más, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Lo que va a ser constante en este caso van a ser los números de primero a 19º, ¿sí? Vamos a darle leída. Asimismo voy a estar subrayando los números que vamos a utilizar constantemente, ¿sí? Vamos a empezar con Nabej, primero, Rukan, segundo, Rosh, tercero, Rukaj, cuarto, quinto, Ro, sexto, Ruak, séptimo, Rubuk, octavo, Ruakshak, noveno, Rubelej, décimo, Rulaj, décimo primero, Rujulaj, décimo segundo, Rukablaj, décimo tercero, Roshlaj, décimo cuarto, Rukajlaj, décimo quinto, Rolaj, décimo sexto, Ruaklaj, décimo séptimo, Ruklaj, décimo octavo, Ruakshaklaj y décimo noveno, Rubelejlaj. Entonces, como ya subrayamos, recordarles de que todos estos números subrayados van a ser los números que vamos a utilizar constantemente, ¿sí? Recordemos de primero a 19º, ¿sí? Ahora vamos a darle leída a todo, solo en Cachiquel. Nabej, Rukan, Rosh, Rukaj, Ro, Ruak, Ruuk, Ruakshak, Rubelej, Rulaj, Rujulaj, Rukablaj, Roshlaj, Rukajlaj, Rolaj, Ruwaklaj, Ruwuklaj, Ruwakshaklaj, Rubelejlaj, Rujukal, Rukakal, Roshkal, Rukajkal, Rokal. Bueno, entonces, nuevamente quiero recordarles de que desde primero, de acá, ¿sí? Desde primero, que sería Nabej, hasta 19º, Rubelejlaj, esos números van a ser constantemente, ¿verdad? Utilizados, ¿sí? Van a ser constantemente. Y lo que tenemos aquí, tenemos el vigésimo, son nuestras bases, ¿sí? El vigésimo, el cuadragésimo, el sexagésimo, el octogésimo y el centésimo son nuestras bases. Y de primero a 19º van a ser los números constantes que vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, empezamos entonces, como ya tenemos nuestros números constantes y nuestra base, entonces ahora nos queda pues escribir, ¿verdad? Vigésimo primero. Entonces, esto pues no es tan complicado, ¿verdad? Simplemente teniendo los números constantes y nuestras bases, pues ya se nos va a hacer muy fácil de escribir los números ordinales. Entonces empezamos con
vigésimo primero. ¿Sí? Encontramos vigésimo primero. Recordemos que la base siempre se escribe al principio. Nuestra base en este caso va a ser el vigésimo, que sería rujucal. Entonces escribimos rujucal. Rujucal. Rujucal es vigésimo. Pero para decir vigésimo primero, entonces vamos a tener que utilizar el primero. Entonces sería rujucal nabej. ¿Sí? Rujucal nabej. Seguimos, vigésimo segundo. Recordemos, vigésimo se dice rujucal. Entonces escribimos rujucal. Rujucal es vigésimo, pero aquí estamos, lo que nosotros queremos escribir es vigésimo segundo. Entonces aquí tenemos vigésimo y segundo se dice rucan. Entonces copiamos vigésimo segundo. Rujucal, rucan. ¿Sí? Vigésimo tercero sería rujucal porque es vigésimo. Rujucal. Y como es tercero, entonces vamos a tomar el tercero aquí que se dice rosh. Sería rujucal, rosh. Rosh. ¿Sí? Rujucal, rosh. Vamos a cambiar. Vamos a utilizar un lapicero porque casi no se mira. Vigésimo cuarto. Recordemos utilizar siempre el rujucal de vigésimo. Rujucal. Y como aquí necesitamos el cuarto, vigésimo cuarto, entonces cuarto se dice rukaj. Entonces nosotros tenemos rujucal, rukaj. ¿Sí? Vigésimo quinto. Rujucal, siempre es rujucal porque es nuestra base. Rujucal. Y quinto, ¿cómo se dice? Ro. Entonces, rujucal, ro. ¿Sí? Vigésimo sexto. Vigésimo, recordemos que es rujucal. 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 Y sexto, ¿cómo se dice? Ruwak. Entonces escribimos rujucal, ruwak. Ruwak. Vigésimo séptimo. Vigésimo, recordemos que se dice rujucal. Rujucal. Y séptimo, ¿cómo se dice? Ruwuk. Entonces tomamos ruwuk y escribimos rujucal, ruwuk. Ruwuk. Vigésimo octavo sería, vigésimo siempre va a ser rujucal. Y octavo se dice ruwakshak. Rujucal, ruwakshak. Ruwakshak. Vigésimo noveno. Vigésimo, recordemos, nuevamente repito, se dice rujucal. Rujucal. Y noveno, ¿cómo se dice? Rubelej. Entonces vamos a escribir rujucal, rubelej. 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 Y muchos, ¿verdad? Se preguntan cómo se hace el trigésimo o el 30, ¿verdad? Entonces el trigésimo, recordemos de que les había mencionado anteriormente de que los números ordinales también tienen una base vigesimal. A cada 20 cambia. Entonces, como apenas llevamos 10, entonces no puede cambiar ya, ¿verdad? Sino que hasta que lleguemos hasta cuadragésimo, pues puede cambiar. De lo contrario, no. Entonces, 30
Entonces, seguimos con rujucal. Entonces, rujucal, que es 20. Y nos toca ahora, es decir, 20 tenemos acá, que es el 20. Y nos faltarían 10 para llegar a 30 o al 30. Entonces, y décimo o 10 se dice rulaj. Rujucal, rulaj. ¿Sí? El 31 sería nuevamente rujucal. Rujucal. Y seguimos con rujulaj. Rujulaj. ¿Sí? Seguimos con el 32. Recordemos que el 20 siempre se dice rujucal. El 30 también se dice rujucal. 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 20. Y como nos faltarían, en este caso, ¿verdad? Para completar. Entonces, ahora sería, lo completamos con el 12. Sería rucablaj aquí. A ver si me alcanza aquí o lo ponemos abajo. Rucablaj. Entonces, y así sucesivamente vamos a estar trabajando. Recordemos, yo llegué nada más hasta 32, ¿verdad? Entonces no he completado todo esto, ¿sí? Tengo que escribir rujucal con todas estas, con todos estos números, ¿sí? Entonces todavía no he llegado hasta acá, entonces debo de seguir hasta terminar todos estos números. Entonces estos son los números constantes que vamos a utilizar y estos números que encontramos aquí van a ser nuestras bases, ¿verdad? Entonces, de esa forma se escriben los números ordinales. Bueno, eso ha sido nuestra clase de hoy y nos vemos hasta en la próxima. Chao, chicos.